¿Cómo entender el complejo de Edipo en el psicoanálisis desde Freud y desde Lacan sin quedar como un bobo pensando que se refieren a figuras biológicas? Comenzamos. Lo primero que tenemos que entender es que en algún momento hubo una cría. Esa cría proviene de algunos progenitores. Esos progenitores provienen a su vez de otros progenitores y así sucesivamente ad infinitum y los inicios del universo. Un elemento muy curioso que tiene la conformación de las sociedades humanas tiene que ver con la introducción de la historia por medio del lenguaje. Eso quiere decir que en algún momento los individuos que formaban parte de alguna manada de homínidos decidieron que era importante establecer una forma de transmitirle a los nuevos la historia del lugar del cual provenían. A esto se le conoce como genealogía. La genealogía tiene que ver con la herencia de una palabra que empieza a operar para identificar a qué grupo pertenecen determinados individuos, mejor conocidos hoy como apellidos. Si vives en México tendrás un apellido paterno y un apellido materno. Eso quiere decir que tu apellido paterno remite a toda la ascendencia de tu familia paterna y el materno remite a toda la ascendencia de la familia materna. Y esto le permite a la cría ubicar su lugar al interior de toda una construcción que ya habitaba el mundo antes de que ella naciera. Toda esta estructura le da contención. Es un lugar que la recibe, no solo físicamente, sino también a nivel imaginario y simbólico. ¿A qué nos referimos con esto? A que cada vez que alguien dice yo soy tu padre, está hablando de una relación con respecto de aquel en la cual aquel es su hijo. En el momento en el cual yo digo yo soy tu hijo, nombro imaginariamente a aquel como mi padre. Esto le da lugares a los sujetos en la historia y por tanto les asigna responsabilidades y funciones que tendrían que cumplir según lo marcado por cada sociedad en la cual esta genealogía aparece. Es debido a esto que las responsabilidades, obligaciones o derechos de una madre, un padre, un tío, una tía, un abuelo o una abuela no son los mismos en todas las sociedades. En su texto, Totem y Tabú, Freud menciona que de hecho la prohibición del incesto que viene acarreada con esta inserción en la genealogía se veía modificada dependiendo de las tribus que habían sido investigadas. Esto nos puede llevar a pensar en la posibilidad de que exista una sociedad con un Edipo distinto al que conocemos. Eso quiere decir en el cual puedas tener relaciones, lo voy a decir diferente, sociedades en las cuales la prohibición del incesto no atraviese por los lugares de la madre y el padre, sino de la tía y del tío, del abuelo y del abuelo. Ahí donde los intercambios eróticos están autorizados a favor y en contra de distinta manera. Con todo esto dicho, podemos entender que al momento de que se habla de complejo de Edipo, no estamos hablando solo del sostener interacción coital o sexual con uno de los progenitores. Eso es una forma radicalmente simplista de observar, ya que no solo se trata de la prohibición del incesto, sino de la posición que ocupan los sujetos con respecto de otros al interior de una dinámica social. De ahí es donde entra la cuestión del complejo de castración. Para lo que sigue requeriré de utilizar tres conceptos del álgebra lacaniana para explicar cómo opera la dinámica. Estos tres conceptos serán deseo, demanda y goce. Para el momento de estar editando este video me di cuenta de que no explicaba de forma específica cuáles son las dinámicas del deseo, la demanda y el goce, ni en el complejo de castración ni en el complejo de Edipo. Por eso prepararé la parte 2 de este video. Si no te la quieres perder, suscríbete al canal, dale me gusta, dale compartir y activa las notificaciones. Si se da el caso que tú estás viendo este video para el momento en el cual ya haya realizado ese video, te voy a dejar la imagen colgada aquí para que puedas acceder a él rápidamente. Disculpe las molestias que esto le ocasiona. Cuando Freud propone el complejo de castración, el cual se cree separado del complejo de Edipo, hay quienes creen que está hablando de un pedazo del cuerpo, de un órgano. El gran problema de esta concepción es que uno se olvida de dar cuenta de ese lugar donde Freud dice que se trata de la función del órgano, no del órgano en sí mismo. Cuando hablamos de complejo de Edipo, hablamos de que la cría con respecto de sus cuidadores primarios ocupa una función y que para los cuidadores primarios, la cría tiene una función recíproca. Conforme va avanzando la historia de desarrollo del sujeto, esos vínculos con sus cuidadores primarios, hayan sido quienes hayan sido, se verá marcada por la aparición de algo que satisface a los progenitores que no es él o ella. Allí donde se da cuenta de que no es todo para aquel que le cuidaba, que toda la atención no es para él, que todos los cuidados no son para él.
Es en ese momento donde algo de esa imagen primigenia, perfecta e idealizada, se rompe. Esa es toda la diferencia entre el yo ideal previo a la ruptura y el ideal del yo posterior a la ruptura. Lo que se encuentra en medio es la falta que atraviesa el sujeto, algo de lo que él carece, que su cuidador primario está buscando. Mejor aún, que él fantasea que esa persona está buscando. En tanto lo fantasea es producto de una fantasía, y en tanto fantasía podríamos llamarle fantasma, el cual aparece en esta fórmula de aquí, que es un sujeto en una relación de alienación-separación con su objeto. Pero ¿esto qué tiene que ver con los padres? Recapitulemos. Hay una madre y un padre que tienen una cría. Esta cría funciona de una determinada forma para ellos, donde ellos esperan algo de esta cría. Esta cría, ante su imposibilidad de hablar y ante su radical necesidad de que otro cuide de ella, no puede negarse a ese lugar que le ha sido asignado genealógicamente. Por lo tanto, se genera la imagen o la idea de que algo hay en él que satisface a los padres. Cuando llega el momento en el cual esa imagen se rompe, la cría, en tanto sujeto, se da cuenta de que algo le falta. Y ese algo que le falta fue nombrado por Freud, debido a las fantasías que escuchaba en sus pacientes, como el falo, escrito en lógica lacaniana como menos phi. ¿Por qué menos? Porque es una negatividad. No sabemos qué es, y de hecho no es un órgano. Es un elemento que viene a representar aquello que me falta que el otro desea. Menos phi, significante de la falta. Eso quiere decir que la cría, al momento de ser desplazado del lugar de aquello que satisfacía a los padres, se da cuenta de que no tiene el falo y se da cuenta de que tampoco lo es. Por lo tanto, articulará todo un discurso para buscar ese elemento que satisfacería a su objeto de amor para poder obtenerlo y poder brindárselo. Aquí es donde entran todos los relatos de aquello que hay que hacer para tener pareja. ¿Qué es lo que le tienes que dar? ¿Cómo la tienes que tratar? ¿Cómo tienes que hablarle? ¿Cuáles son los regalos que prefiere? ¿Cuáles son las dinámicas relacionales que sostiene? Todos los discursos sobre compatibilidad tienen que ver con posibles respuestas en tanto fantasía a eso que el otro quiere de mí para amarme. Ergo, cualquier objeto que funcione como ese algo que al tenerlo me permitiría ser amado por otro y generaría en el otro amor por mí, es un objeto que tiene una función fálica. Habiendo entendido esto, podemos entender por qué la cría sería el falo de alguno de los progenitores. Estaría funcionando como el objeto que le da la satisfacción. Por ello, la castración tiene que ver con que los padres no pueden gozar completamente del hijo indiscriminadamente, ya que el hijo es un ente diferente a ellos y puede tener deseos que no tienen que ver con los ideales de los padres. Al mismo tiempo, el hijo no puede gozar indiscriminadamente de los padres teniéndolos completamente a su servicio. Esa es justamente la diferencia que introduce la castración y que tiene que ver con la ley paterna. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, cuando esto se escribió, las madres tenían un apego con los hijos, cosa que los separaba de los padres. Y el padre, al llegar a solicitar su posición, su lugar y el nivel de atención que le corresponde en la jerarquía familiar, tendía a sacar al hijo de esa dinámica. Obviamente a nadie le gusta que le quiten lo que cree que es propiedad de él, y eso generaba toda la discusión edípica. ¿Es necesario que sea el padre? No. ¿Puede ser el abuelo? Sí. ¿Puede ser la pareja de la madre? Sí. ¿Puede ser la pareja del padre? También. ¿Puede ser el trabajo? Sí. ¿Puede ser algún gusto, hobby? Sí. El punto es que algo aparezca para operar en las relaciones como lo que satisface el deseo del otro, que no soy yo, y que por tanto pone un límite a mis formas de gozar y de desear de otros y con otros. Esta ley, dicha en lacaniano como ley del padre, es la que empieza a articular las formas a través de las cuales los sujetos desean y gozan. Y no, nada tiene que ver con la ley que defienden los abogados. Todo lo dicho hasta aquí tiene una secuencia lógica, y esa secuencia lógica se puede entender en lo que serían los textos freudianos, el álgebra lacaniana y en muchos otros autores, con cómo van articulando una forma lógica de pensar. Si bien es cierto que, por ejemplo, Klein tiene otras formas de conceptualizar el Edipo que pueden ser acertadas o erróneas,
que llevan a determinadas consecuencias lógicas, lo importante es entender cómo cada autor está conceptualizando esto para ubicar cuáles son los lugares que ya son inalcanzables, que ya son inabarcables. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió. Eso quiere decir que las formas en las cuales hay una ley articulada en las reglas sociales que determina cómo los futuros sujetos articularán sus relaciones sociales, cambió. Por lo tanto, quedarnos con una idea enquistada y cristalizada del complejo de Edipo que está montada solo en imágenes de la época victoriana y no llegar a un momento de formulación como este es simplemente no estar a la altura de la subjetividad de la época. Cualquier duda, sugerencia, comentario, angustia, mentada de madre, para eso está la cajita de comentarios. Te invito a darle seguir, like o dislike, esa es decisión tuya, y si la información de aquí le puede ser de ayuda a alguien, te invito a compartir el video. Hoy dejamos acá. Suerte.